Vamos al análisis. Don Luis Eduardo Martínez, muy buen día. Muy buenos días, feliz viernes, Susa, feliz viernes, Hugo. Oiga, y a la Luis, audiencia también. Mire, el Hugo me estaba mostrando ahí un video y vamos a hacerlo en vivo y a todo color con usted porque hoy tengo el bracito afuera. El bracito, ¿no? Sí, bracito. Que dice que después que uno se vacuna, el celular se pega. No se pega nada. Es más, si dejo se cae. Para esa gente que anda inventando tanta locura, Dios, cada día sale una cosa distinta. Hoy en Camerino me hablaban de Johnson & Johnson diciéndome, oye, es verdad que salió. Actualícenos, por favor, de los estudios, de los análisis que hemos tenido en los últimos meses luego de esta vacunación que se ha dado a nivel mundial. Él tampoco. No, yo lo he dicho sin camisa y también he caído de que, oye, yo voy a tener que demandar a AstraZeneca porque no me ha puesto ni el chip, no me ha puesto tampoco, no me ha convertido en antena. Y si no tiene el chip, no le han hecho ni siquiera el upgrade del software todavía. Pero en fin, pónganos usted al día, por favor. Bueno, yo creo que desde el comienzo de la pandemia, la misma OMS lo declaró, que no solo era una pandemia, sino una infodemia, y como bien lo comenta, y como todos los días vemos en las redes sociales, preocupa la falta de información. La misma recomendación de siempre es simplemente referirse a los medios oficiales y a los medios de comunicación oficiales y tradicionales para la información más veraz. ¿Qué está pasando ahorita mismo en el mundo en tema COVID? La estadística más superficial, lo que está sucediendo es que están bajando el número de muertes, está bajando el número de hospitalizaciones en el mundo, pero están aumentando los casos. Hay un resurgimiento de casos, particularmente en América Latina, en Estados Unidos, ahorita mismo en Australia, Corea del Sur, Japón, Indonesia y en países como España, Inglaterra, en Europa. Entonces, eso es impulsado principalmente por la variante Delta, que ya la hemos escuchado por varias semanas, una variante que no es más letal, pero es mucho más transmisible. Y en ese sentido sí hemos visto evidencia en estudios, tanto de Inglaterra como de Israel, que las vacunas, tanto Pfizer como AstraZeneca, tienen un menor porcentaje en reducir la transmisibilidad de esta nueva variante, pero no pierden mayor protección y eficacia en cuanto a prevención de hospitalización y casos graves de COVID-19. Para ponerlo en maneras más simples, este virus se transmite de manera más fácil, pero las vacunas te siguen protegiendo a que no termines hospitalizado o no termines con un caso de COVID severo. Entonces, la estrategia principal a nivel mundial tiene que seguir haciendo simplemente la vacunación, porque eso es lo que va a bajar la presión del sistema de salud y va a permitirnos permanecer abiertos y tener un plan de reactivación económica. ¿Qué es lo que ya estamos viendo en Europa? Hoy comienzan nuevas restricciones en España por casos COVID. Son toques de quedas, son nuevas restricciones de uso de la mascarilla, que uno dirá, bueno, eso no es nada severo comparado a los confinamientos, pero bueno, afecta a la actividad económica. Hoy también en Australia inicia un cierre de 5 días de Nueva Gales del Sur, y en países, en Estados Unidos, en lugares como en Texas y en California, han reimpuesto el uso mandatorio de la mascarilla al interior de los comercios, ¿no? Era de preverse, ya lo venían comentando los científicos, hablando de la propagación de la variante Delta, pero estas estadísticas de incremento de casos sí preocupa para América Latina, porque nuestros sistemas de salud, si bien, como ya mencionaba, van a haber menos personas que mueran por COVID-19, pero sí nos vamos a empezar a enfermar más porque se está transmitiendo de manera más rápida. Lo estamos viendo ya en Panamá. Hemos visto como desde hace 2 semanas, ahorita estamos montados en casi 12, 14 defunciones diarias y ya las hospitalizaciones superan los 700. En Sudamérica está pasando lo mismo. Entonces, ahorita cambiamos del mundo epidemiológico al mundo político que se mezcla con los esfuerzos epidemiológicos, y algo que yo les había comentado a principios de junio era esta promesa de los Estados Unidos de donar 80 millones de vacunas al mundo durante junio y julio. Ya empezaron esos envíos a Latinoamérica y es interesante ver cuáles son los primeros países en recibir. Y antes de comentarlos, esta diplomacia de vacunas que hemos comentado por más de un año en Radiografía la estaba liderando China y Rusia. Hemos visto envíos de donaciones a más de 83 países del mundo y por supuesto tanto las vacunas rusas como las vacunas chinas estuvieron en el mercado antes
que AstraZeneca, Moderna, Pfizer y Johnson Johnson. Ahora, eso fue mucho propaganda política. Para ponerlo en contexto, China ha exportado más de 400 millones de vacunas al mundo, pero solo ha donado, o sea, donaciones gratis, alrededor de 24 millones, el resto las vendió. Estados Unidos ha donado, ha producido desde los Estados Unidos Pfizer cerca de 1 billón, pero ya a la fecha ha donado más que China, ya superó los 25 millones de dosis donadas, pero no ese impacto mediático. Y eso es importante resaltarlo, es interesante por qué los Estados Unidos no está aprovechando cada envío de vacunas chinas a Latinoamérica era recibido por un ministro de Estado, sino por el presidente. Todos vimos las imágenes de esos empaques repletos de banderas chinas, con las delegaciones chinas enormes y las banderas y todo el show político para reafirmar el compromiso que supuestamente tiene el Partido Comunista Chino con el desarrollo de América Latina, algo que no hemos visto de Estados Unidos. Sí hemos visto que han llegado envíos directos, no a través de COVAX, de los Estados Unidos para Brasil, Perú, Honduras, El Salvador, Guatemala, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Costa Rica, Haití y Uruguay. Y es interesante ver esa lista. Lo primero que yo pensaría es, ¿dónde está Panamá? Panamá estaba entre los países que Estados Unidos ya había mencionado como destinatarios de las primeras donaciones de vacunas. Si bien entiendo que, por ejemplo, el caso de Honduras, El Salvador, Guatemala, o de Brasil, o de Perú, es porque están en repuntes de casos, o Colombia, que está registrando nuevos picos de contagios, también hay un repunte de casos en Panamá. Entonces, esta información de la lista de países que ya han recibido salió hoy, y me pongo a pensar también en el tema que sucedió entre Estados Unidos y Panamá esta semana con la advertencia del Departamento de Estado sobre viajar a Panamá por temas delictivos y de aumento de casos, y la explicación que pidió Cancillería. Y pues me pongo a ver la lista y veo que Panamá no ha recibido vacunas. Entonces creo que hay unas fricciones políticas detrás de escena que están sucediendo. Pero vuelvo a resaltar, me llama la atención que Estados Unidos no haya hecho más, entre comillas, show político de sus donaciones, ¿no? Se ha comprometido en los próximos 2 años a donar más de 500 millones de vacunas. Donar, no vender. Y eso es muy, muy importante, porque las vacunas chinas y las rusas están siendo vendidas con compromisos o económicos o políticos, y ya lo hemos visto. O sea, Brasil volteó su decisión de no solo no aceptar vacunas chinas, sino ahorita las voy a aceptar, las voy a comprar, las voy a producir, y voy a permitir que Huawei sea uno de los operadores y desarrolladores de plataformas 5G en el país. Lo mismo hizo República Dominicana. Inicialmente dijo que no iba a aceptar, y a través de presiones políticas y económicas y la oferta de vacunas cambiaron su política de 5G. Entonces, en resumen, ¿qué está pasando en el mundo? Aumentos de casos, pero disminución de muertes y hospitalizaciones. Y eso es simplemente, las vacunas están avanzando, pero no están avanzando suficientemente rápido para países latinoamericanos. Argentina sobrepasó las 100.000 muertes COVID-19 esta semana, y países como Perú y Colombia están registrando nuevos picos, ¿no? Y países centroamericanos como Guatemala, Honduras y El Salvador tienen menos de 1% de su población vacunada. Entonces, conclusión, necesitamos más vacunas. Conclusión interesante va a ser el compromiso que tenga Estados Unidos con los países latinoamericanos, en especial Centroamérica, ya que ha hablado de la prioridad migratoria que tiene con Centroamérica. Entonces deberíamos de ver donaciones más cuantiosas a Centroamérica en los próximos meses. Fíjese que mientras usted cuenta todos estos detalles, estaba buscando información que me llegó anoche sobre los estudios que está haciendo China para reforzar sus vacunas con Pfizer. ¿Qué información maneja usted sobre el tema? Eso es a ver, la vacuna rusa de Sputnik 5, la fórmula como tal de 2 dosis, ellos probaron lo que llaman un cóctel de vacunas. Ambas dosis de la vacuna Sputnik, si no me equivoco, son componentes distintos, son fórmulas distintas, y mezcladas dan una mayor eficacia. Ahora, las vacunas chinas han tenido como quien dice, una eficacia muy mala, y están siendo señaladas, por supuesto. Los estudios no han terminado de salir, por rebrotes en países como en Chile, en Indonesia y demás países del sudeste asiático, porque la eficacia para prevenir COVID grave o hospitalizaciones es por debajo del 60%, por debajo del 50%. Y es más, la primera dosis de Sinovac, si no me equivoco, solo te protege un 3%. Cuando lo comparas con Pfizer, que la primera dosis te protege un 93% y la segunda te alcanza hasta el 96%. Entonces, China está evaluando cómo hace para mezclar. Ya tiene una licencia para producir, si no me equivoco, la compañía se llamaba Fosun, compró la licencia para producir Pfizer en China, y me imagino que eso lo están viendo, una manera de potenciar su propio medicamento y poder seguir llamándolo vacuna china.
aunque por supuesto esté potenciado por tecnología occidental. Yo al final creo que, ojo, sí. Hay tanta información, Hugo, con este tema de todas las vacunas. De hecho, también la China en su momento recibió su marketing negativo, campaña sucia, vamos a ponerle este nombre, ¿no? Como se da a veces en la política. Lo que creo es que es súper interesante que aquí la Organización Mundial de la Salud juega un papel fundamental. A mí me da a veces la impresión que no están usando los espacios, y yo invadiera en realidad los espacios para transmitir la seguridad de las vacunas, Luis. O sea, más allá de los comunicados, que sí, que puedes entrar a la página web, hoy en día hay tanta información por tantas herramientas y tecnologías que en realidad necesitamos ocupar todos esos espacios, porque al final es lo que necesitamos como todos los países para poder seguir adelante. Yo no sé si tú sientes que en ese sentido ellos están cumpliendo con ese rol o crees que les hace falta. Yo pienso que hace falta escuchar y tener allí más pendiente, presente, la OMS hablando de la efectividad de las vacunas y por qué vacunarse. Yo estaría de acuerdo, completamente de acuerdo. Yo creo que la misma percepción de que no hay suficiente información ni de liderazgo de la OMS es en sí una señal del estado del sistema internacional. O sea, desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud, bajo el seno de las Naciones Unidas, era el ente multilateral por excelencia en liderar todos los esfuerzos. Y si se hubiese tenido el liderazgo correcto, y si las naciones hubiesen respondido a las recomendaciones y acatado lo que indicaba la Organización Mundial de la Salud, lo más probable es que el virus ni siquiera se hubiese propagado de manera tan rápida desde Wuhan hacia el mundo. Obviamente entendiendo que el gobierno chino mintió por meses acerca de la información que tenía del virus. Pero lo que estás comentando, Susan, me parece que en sí es algo muy, muy interesante, porque obviamente las fuerzas políticas, las presiones económicas han podido estar por encima de la voz central de la OMS, y estamos hablando de financiamiento de la OMS. O sea, yo creo que es algo tan sencillo como que no vemos suficiente propaganda porque no hay suficiente propaganda pagada, y eso solito responde a una falta de financiación para esos temas. En sí ya las donaciones a la OMS ya estaban cayendo. Apenas Biden entró en el 2021 fue que reafirmó el compromiso de Estados Unidos con la OMS, pero durante todo el 2020 estaba por lo menos sin el apoyo de los Estados Unidos, y yo creo que eso responde a política. Yo creo que, por ejemplo, si la OMS hubiese tenido el liderazgo, Estados Unidos y Europa no estarían por encima del 50% de sus vacunados, porque la prioridad no hubiese sido alcanzar un número tan alto en países centrales, sino alcanzar a todos los personal de salud en todo el mundo y a la gente prioritaria y de edad avanzada, que eso era lo racional para disminuir el número de muertes. Entonces, creo que el comentario es muy acertado, responde, por supuesto, a presiones políticas y económicas, y es algo tan evidente como que lo normal es que Estados Unidos no debería estar montado en 56, 60, 65% de vacunados, Europa no debería estar por encima del 50%, cuando países del continente africano en promedio tienen menos de 1% vacunados. Y países centroamericanos como Guatemala, El Salvador y Honduras también menos de 1% vacunados, y con, por supuesto, tasas de mortalidad mucho más altas. Entonces, la falta de liderazgo de la OMS, yo creo que no necesariamente es culpa de la OMS, es producto del sistema internacional y su estado actual, en donde hay unas pugnas de poder, en donde poblaciones de países centrales, europeas y estadounidenses, quieren estar a la delantera de esta crisis mundial. Por supuesto, de repente lo pueden justificar bajo el avance chino y la agresividad que está teniendo China en el ámbito internacional, pero yo creo que para el resto de los países del mundo esa disputa entre China y Estados Unidos de repente no es nuestra preocupación inmediata como salir de un confinamiento, poder reabrir un negocio, o que es algo tan sencillo como que el personal de salud esté completamente vacunado en mi país. Hombre, don Luis, gracias por habernos acompañado esta mañana. Siempre orientador escucharle. ¿Sabe qué, Luis? Llévese una tarea. La próxima semana, si Dios lo permite y hacemos análisis, me gustaría saber el presupuesto con el que cuenta la OMS. Vamos a eso. La misma duda. A desgreñar. O sea, al final estos organismos internacionales tienen que entender que el mundo cambió. Y esa formalidad y ese tecnicismo en la que muchas de estas
organizaciones se manejan ya tiene que cambiar, tiene que conectar con la población, entender la realidad en la que estamos viviendo, porque si no yo puedo pensar que también les interesa que exista esa desinformación. ¿Me comprendes? O sea, yo voy mucho más allá de esto y creo que al final quizás, no sé si nos va a escuchar, ¿cómo es que se llama el morenito este de la OMS? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo? Tedros Ghebreyesus. Ese. A ver si nos escucha y toma nota porque hay que corregir. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Hasta luego. La OMS.